Muy buenos días a todos. Nuevamente es un placer y un privilegio estar con ustedes y mucho más aún compartiendo la palabra del Señor esta mañana. No sé si hay personas que nos están acompañando por primera vez que tal vez no hayamos saludado. Siempre nos gusta dar un espacio para saludar a personas que nos acompañan, que nos están visitando. Entonces quisiera preguntar rápidamente, pero creo que tal vez no, ¿cierto? Tal vez no, entonces ya todos somos viejos conocidos. Más lo segundo que lo primero. Bueno, pueden ubicarse por favor en Romanos 15, versículo 7 en adelante, es donde la sección que vamos a estar estudiando esta mañana. Estaba meditando respecto a todo lo que uno lee, lo que uno ve, las noticias, y a veces uno se entera de cosas, de noticias que son muy fuertes, y una de esas que parece repetitivas son noticias que tienen que ver con problemas familiares en los que de pronto un hermano asesinó a su otro hermano de sangre, muchas veces por celos, por dinero, porque estaban el 31 de diciembre celebrando y de un momento a otro se pasaron de copas y un hermano resultó matando a otro. Leía la historia de algo que pasó así en Bucaramanga y esta pobre mamá al otro día estaba reclamando el cadáver de uno de sus hijos en la morgue y el otro hijo lo estaba acompañando en la audiencia de judicialización. Es algo desastroso que muestra el pecado que hay en el hombre, es algo que muestra la capacidad del hombre de hacer mal. Y pensaba yo en eso porque yo creo que en la iglesia tal vez no llegamos a esos extremos. Yo al menos no he escuchado noticias, espero no escuchar nunca eso, porque eso habla mal del testimonio de los creyentes, habla mal inclusive a los incrédulos del Señor. No llegamos a esos extremos, pero tal vez muchos quisieran hacerlo. Tal vez muchos ha pasado por la cabeza, inclusive en su carnalidad, querer llegar a acabar con la vida de uno de sus hermanos. ¿Por qué? Porque en ocasiones, como creyentes, aún dentro de la iglesia, mostramos la misma carnalidad, mostramos las mismas actitudes que pueden llevar a una persona a un crimen. Esas mismas actitudes llevan a falta de comunión. El egoísmo, la envidia, la ira, los problemas sin solucionarse, llevan a falta de compromiso, llevan a no disfrutar de la unidad, llevan a generar fracturas en las relaciones, en ocasiones llevan a generar divisiones pecaminosas y por consiguiente lleva a que la iglesia, las iglesias locales como es esta, tengan un mal testimonio con los de afuera. Y las escrituras son reiterativas sobre las divisiones, sobre la unidad de la iglesia. Casi que podemos ver textos por todos lados que nos hablan acerca de la unidad de la iglesia. Pablo, por ejemplo, para Pablo es muy urgente siempre solucionar cualquier problema que haya al interior de los hermanos, al interior de los creyentes. Siempre para él es urgente. Y eso nosotros lo vemos en sus escritos, que es lo que sabemos de él. Por ejemplo, en 1 Corintios parece ser, o podemos deducir lógicamente, que una de las razones por las que Pablo escribió esta carta a los Corintios es porque estaban en pleitos y en divisiones. Miren, 1 Corintios 11, el pasaje que normalmente, o donde encontramos la instrucción de la Cena del Señor, miren el versículo 18. En el contexto de la instrucción de la Cena del Señor dice Pablo, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que entre vosotros hay ¿qué? Divisiones, dice Pablo, y en parte lo creo. Dice que él cree que hay divisiones y que en parte lo cree, pero eso es algo que no debería pasar en la iglesia. Y aún, ¿cómo se enteró Pablo? Miren, aún desde el capítulo 1 de la misma carta, capítulo 1, versículo 10 de 1 Corintios, Pablo dice, pues os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones,
sino que estéis perfectamente unidos y en una misma mente, en un mismo parecer. Pablo tenía urgencia y por eso escribe esta carta. Es una de las grandes motivaciones, además de otros errores en los que estaba la iglesia, pero es un ataque de Satanás en nuestra carne, en nuestras debilidades, y es generar divisiones en la iglesia. ¿Cómo se enteró Pablo? Se preguntaría uno. En el versículo 11 nos dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros divisiones y contiendas. Entonces, los malos acá, ¿quiénes son? ¿Los de Cloé? No, ellos fueron al contrario los que le llevaron la información a Pablo, que sirvió para restaurar estas relaciones en las iglesias. Y mire lo que Pablo les dice después, a manera, diría yo, de reprensión, y es siempre la instrucción que nosotros debemos tener y es válida para hoy también para nosotros. Dice el versículo 26: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo vil o de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y versículo 31 ahí también: para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pocas palabras. ¿Qué está diciendo Pablo? Los problemas que surgen entre ustedes es porque se creen mucho. Sí, porque ustedes no son nada. Entre ustedes no hay muchos sabios, no hay muchos que se crean. Al contrario, Dios, ¿qué escogió? Podríamos decir nosotros, de lo peorcito, de lo vil y de lo menospreciado, y eso somos nosotros. Entonces Pablo lo que hace allí, muy sabiamente, es ponerlos en su lugar, y gracias a Dios por esas palabras para nosotros. La iglesia romana, la iglesia de Roma, no la católica romana, la iglesia romana del primer siglo, parece que se encontraba también en medio de rencillas, y Pablo advierte acerca de falta de comunión entre hermanos creyentes. Allí Pablo, en su contexto, los llama los fuertes, los débiles, porque se estaban rechazando entre ellos y no estaban mostrando la comunión que Cristo los llama a tener. Y esa falta de unidad se manifestaba también no solamente entre los llamados fuertes y llamados débiles, sino entre creyentes judíos y creyentes gentiles. Por esa razón, Pablo toma capítulo y medio, es decir, todo el capítulo 14 y la mitad del capítulo 15 de su carta, para exhortar a los hermanos a recibirse fraternalmente, aún en medio de sus diferencias. Mi oración y mi propósito hoy con la explicación de este texto es que Dios sea glorificado en la exposición de su palabra, llevándonos a nosotros a cultivar la unidad, a trabajar por la comunión y a disfrutar del compañerismo cristiano. Y que sea el Señor llevándonos al arrepentimiento, y si hay pecado en nuestras vidas de este tipo, de falta de unidad, de falta de amor por los hermanos, sea Él llevándonos a corregir, es decir, llevándonos al arrepentimiento prontamente. Entonces les voy a pedir que primeramente, antes de proceder a la lectura, me acompañen, como debe ser, en una oración poniendo la predicación de la palabra en las manos del Señor. Bendito Padre de nuestro Señor Jesucristo, Señor que estás en los cielos. Sabemos que al mismo tiempo tu Espíritu Santo está en medio de nosotros y habita en cada creyente. Y te pedimos que alejes de nosotros orgullo, falta de enseñanza, y que tu palabra, que a través de tu palabra, tu Espíritu Santo nos santifique y nos lleves a tener un mejor testimonio corporativo. Que los de afuera, como dice tu palabra, nos conozcan por cómo nos amamos. Así que gracias por tu palabra, por tu exhortación, por tu consejo que debemos seguir, y te pido que quites de mí palabras erróneas, equivocadas, malas explicaciones que no conduzcan a la verdad, y que seas tú poniendo solamente lo que conduce a la santificación, a la pureza y a vivir vidas que ciertamente te glorifiquen a ti. Esto lo oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a leer juntos esta porción de las Escrituras. Podemos ubicarnos en el versículo 7. Ya habíamos hablado de pronto más o menos hace un mes acerca de este texto, una parte de este texto, así que no crean que estamos repitiendo, vamos a abundar un poco más.
Pero dice la palabra del Señor libre de error, dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificad de todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pablo, en esta sección, presenta una instrucción básica, reiterativa, que es recibirse los unos a los otros, acompañada de unas ilustraciones de unas verdades tomadas del Antiguo Testamento, y al final presenta una oración y una bendición final. Hace unas semanas nos dedicamos a cubrir la instrucción de Pablo para los creyentes. ¿Cuál fue esa instrucción? Recibirnos los unos a los otros. ¿De qué manera? Como Cristo nos recibió a nosotros. En el contexto inmediato, Pablo ha estado enfatizando, como les decía hace un momento, todo el capítulo 14 acerca de esta gran verdad, que los creyentes deben tener comunión los unos con los otros. Hemos dicho, y vale la pena recordar, que esta palabra recibirse o aceptarse los unos a los otros no está hablando de un formalismo, no está hablando solamente de darse la mano y hola hermano, buenos días, ¿cómo está? En amor, en Cristo, amén. No está hablando de eso, está hablando realmente es de tener una comunión cercana. Está hablando de mucho más que eso. Entonces, cuando las escrituras acá nos dicen recibe al débil en la fe, es ten comunión con el débil en la fe, trátalo con amor fraternal como a un hermano. Pablo ha estado hablando de eso, que los creyentes deben recibirse los unos a los otros. Por ejemplo, el versículo 1 del 14, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, es decir, no para contender sobre cosas que no son escriturales y en las que las escrituras no dan una última verdad con claridad. No se reciban para eso. Además, también he dejado claro que los creyentes tenemos la obligación de edificarnos mutuamente sin ofendernos. Miren el versículo 19, dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. También los creyentes deben guardarse los unos a los otros. Versículo 15 y versículo 16 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y en la sección que estamos, capítulo 15, versículo 7 en adelante, entonces ahora el énfasis es que como creyentes debemos gozarnos de nuestra mutua salvación. Debemos gozarnos de que tanto los unos como los otros, judíos como gentiles, débiles como fuertes, son parte del plan eterno de Dios. Cada uno que ha acudido al plan, que ha acudido en arrepentimiento, eso fue parte del plan de Dios. Eso fue iniciativa de Dios. Eso fue fruto de la bondad de Dios con el pecador. Mas no fue fruto de una iniciativa, de algo de bondad en el pecador. Entonces, partiendo de eso, Pablo lo que dice es, partiendo de esa verdad, gócense y recíbanse los unos a los otros. Hoy estaremos concentrados en los versículos 8 al 13, de los que ya vimos una lectura, donde Pablo presenta el argumento de por qué los creyentes deben disfrutar de su profunda comunión, de por qué los creyentes deben recibirse como Cristo los recibió para la gloria de Dios. Y el argumento es que Cristo ha venido a ser siervo de la circuncisión por causa de la verdad de Dios. ¿Para qué? Para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles pudieran glorificar a Dios por causa de su misericordia. La iglesia debe gozar, la iglesia debe disfrutar, debe promover la unidad por su común participación en el plan eterno de redención. La instrucción básica fue esa, recíbanse. Hoy veremos nuevamente las
instrucciones. Pablo esto lo expresa una y otra vez en las Escrituras. Por ejemplo, Efesios 4, versículo 32, Pablo dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Recibirnos unos a otros como también Cristo nos recibió, hermanos, es una marca de piedad, es una marca de temor de Dios, mientras que no recibirnos, es decir, estar en desobediencia, es una marca de carnalidad. Y la iglesia de Cristo debe mostrar santidad. Por eso la medida en cuanto a cómo debe ser la comunión entre nosotros no es, y hablamos la semana pasada, no es ni siquiera como cuando Pablo regresa al esclavo Onésimo a su amo Filemón después de que éste lo había robado y le dice: recibidlo. No es esa la medida, sino que la medida es mucho mayor. ¿La medida cuál es? Es Cristo, como Cristo nos recibió. Y siempre vale la pena pensar: ¿cómo es que Cristo nos recibió? ¿Será que Cristo tenía algún argumento para no recibirnos? Amén. Sí, Cristo tenía todas las razones del mundo, todas las razones. Por donde nos examinara, iba a tener razones para no recibirnos. Y sin embargo, nos recibió. Y Dios nos recibe no solamente para salvación, no solamente nos perdona nuestros pecados, sino que nos recibe como hijos, nos recibe como coherederos, como hermanos de Cristo. Es decir, nos recibe en una relación íntima, en una relación fraterna. Y eso es como Dios manda que nosotros nos recibamos. Entonces ahora, en nuestro texto, Pablo comienza diciendo: pues os digo, o sea, la razón por la que ustedes se deben aceptar es esta. Yo creo que a veces Dios es, quiero expresarlo correctamente, no es que a veces Dios es generoso, sino que Dios no tiene por qué darnos explicación acerca de absolutamente todo. Es Dios, y bastaría con que Él nos dijera: recíbanse unos a otros. Pero Dios es tan bueno, tan misericordioso, que permitió que Pablo acá dé el argumento y dé la razón de por qué debemos recibirnos los unos a los otros. Es decir, si a usted no le basta con ser obediente a la palabra de Dios y decir: si lo dice la Biblia, es sí y amén, aquí hay argumentos, aquí hay razones. ¿Y cuál es la razón? Vuelvo y les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión con un propósito en particular que Pablo muestra citando los versículos que cita desde el versículo 9, la segunda parte, hasta el versículo 12. Las Escrituras mandan a que evitemos eso, divisiones, rencillas, pero lo hace recordando uno de los temas centrales de la carta. El argumento que Pablo está dando acá es el tema central de la carta. ¿Y cuál es? El cumplimiento de Dios de su pacto con Abraham al incluir a gentiles en el pueblo de Dios por medio del Evangelio. Dicho de otra forma, los creyentes deben recibirse unos a otros porque el ministerio de Cristo, el servicio de Cristo, ¿cuál fue? Fue cumplir el pacto que Dios hizo con Abraham. Y el cumplimiento de ese pacto es la salvación no solamente de judíos, sino la salvación, la inclusión de los gentiles, de todos nosotros. Pablo le recuerda ese pacto para animar a los creyentes en Roma a recibirse los unos a los otros. Los gentiles no debían olvidar que Jesús se hizo siervo primero de la circuncisión. Por eso dice allí que Cristo Jesús vino a ser siervo ¿de qué? De la circuncisión, o dice otras versiones con traducción un poco al día o parafraseada, que se hizo servidor de los judíos, porque Cristo nació como judío, fue circuncidado como judío cumpliendo las normas judías. Cristo fue educado como judío, ¿cierto? Y para Pablo era importante entonces mantener el equilibrio teológico en su argumento. ¿Y cuál es su equilibrio teológico que siempre mantiene en Romanos? Y es la igualdad entre judíos y gentiles. Los gentiles estaban tendiendo a menospreciar
a los judíos, a sus hermanos judíos. Entonces por eso Pablo, desde el comienzo de esta carta, en el 1:16, Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación de todo aquel que cree. Y especifica: al judío primeramente. ¿Por qué? Porque la salvación vino por los judíos. El Evangelio llegó ¿por dónde? Por los judíos. Los apóstoles eran gentiles, ¿no? Judíos, ¿cierto? Pero dice Pablo, para salvación, hablando del Evangelio, a todo aquel que crea, al judío primeramente, ¿y qué más? Y también al griego. Entonces Pablo está manteniendo ese equilibrio, y aquí Pablo está manteniéndolo al describir los beneficios que tanto los unos como los otros reciben por la misión que Cristo cumplió. Entonces por eso dice allí las promesas, y estoy yendo un poco rápido como para dar el grueso primero antes de ver algunas palabras. Primero, entonces las promesas hechas a los patriarcas confirman el pacto y está mostrando la salvación de los judíos, y los gentiles reciben la capacidad de glorificar a Dios por su misericordia hacia ellos. Entonces ahí Pablo está poniendo en un perfecto equilibrio judíos y gentiles. Entonces Pablo está recordando a estos judíos que los gentiles son miembros también en pleno derecho del pueblo de Dios, como lo ha dicho Pablo antes en el 11:17, que son ramas de olivo silvestre que han sido injertadas. Y al mismo tiempo recuerda a los gentiles que su estatus descansa sobre el cimiento judío. Entonces, ambos deberían tener ese equilibrio. Y el ministerio de Cristo, dice Pablo, fue por causa de la verdad de Dios, dice allí en el versículo 8. O podríamos decir, con el fin de mostrar que Dios es fiel. Estudiamos esta mañana en el estudio de atributos de Dios acerca de la fidelidad de Dios, que Dios es fiel. ¿Qué significa eso? Que Dios hace lo que quiere, que Dios hace todo lo que Él ha dicho que va a hacer. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder de hacer todo lo que Él dijo que va a hacer. ¿Por qué? Porque Él no cambia, y por eso Él no tiene una decisión hoy y otra mañana. Entonces aquí Pablo está mostrando que Dios es fiel. ¿A qué? Al cumplimiento de su pacto. Al cumplimiento de su pacto. A las promesas hechas a los patriarcas. Por eso dice ahí, para confirmar las promesas hechas ¿a quiénes? A los padres. ¿Quiénes eran los padres? Dentro de los judíos y la cultura bíblica, cuando se referían a los padres, ¿quiénes eran? Abraham, Isaac, Jacob, ¿cierto? Ellos son los padres. Es decir, esas promesas que de manera particular Dios hizo al pueblo judío. Ahora, ese propósito de Dios de confirmar sus promesas hechas a los judíos encaja con el propósito de Dios de hacer que los gentiles glorifiquen a Dios por causa de su misericordia, es decir, por causa de la misericordia que les ha mostrado a ellos, a nosotros. Dios quiere realmente mostrar su misericordia tanto con judíos como con gentiles. Algunos dicen que cuando hablamos del cumplimiento de la voluntad de Dios en cuanto a salvación, debemos hablar, si es de los judíos, de los pactos, y si es de los gentiles, hablar de la misericordia. Pero en realidad eso no es así. Miren Romanos 11, cuando Pablo está hablando acerca de la inclusión de nosotros los gentiles en la vid. Miren el versículo 28. Dios quiere realmente mostrar su misericordia tanto en unos como en otros. Versículo 28. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Está hablando de los judíos. Pero en causa de la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, ¿para qué? Para tener misericordia de todos. Y Pablo dice después de eso: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Era una verdad que a Pablo asombraba, era una verdad que a Pablo desbordaba y que Pablo mismo la estaba diciendo,
la estaba escribiendo, la estaba predicando, pero él mismo no alcanzaba a entender. Decía, eso es la profundidad de Dios. ¿Y cuál es la profundidad de Dios? Que tanto judíos como gentiles recibieron la misericordia de Dios, porque todos a su tiempo se caracterizaron por la desobediencia. Por tanto, la elección de ambos, la salvación de ambos, es fruto del ministerio de Cristo derramando su misericordia en el cumplimiento a la promesa de Dios. Entonces, ni judíos, ni gentiles, ni fuertes, ni débiles, ni maduros, ni inmaduros podían alegar algún criterio, porque su salvación es exclusivamente el resultado del ministerio de Cristo derramando la misericordia de Dios en ellos. Y con nosotros ocurre igual, porque puede que cuando nosotros hablamos aquí en Romanos 15 está hablando específicamente de judíos, de gentiles que se están rechazando, y yo creo que aquí ninguno está rechazando a otro por ser judío o por ser gentil, pero sí hay una verdad muy aplicada, y es que acá con nosotros ocurre igual, porque si aquí hay alguno que tiene salvación por un medio diferente a Cristo, ese tiene derecho a escoger, ese tiene derecho a hacer acepción, ese tiene derecho a rechazar. Pero la verdad es que como acá todos somos salvos por las misericordias que Dios ha derramado por medio del ministerio de Cristo a favor nuestro, en cumplimiento de la promesa, en cumplimiento de los pactos a los patriarcas, entonces la instrucción de recibirnos unos a otros como Cristo nos recibió es para cada uno de nosotros, porque ninguno de nosotros puede acá alegar que sobre nosotros no se derramó misericordia, que nosotros éramos obedientes. Pablo está diciendo ahí en Romanos 11, que le acabamos de leer, en otro tiempo ustedes eran desobedientes, hablándole a los gentiles. Así éramos cada uno de nosotros antes de ser creyentes. Entonces, por eso ese es el argumento. Ahora, para una audiencia contemporánea, una vez más digo, el argumento de Pablo sería suficiente y estaría completo. Pablo, ¿qué ha dicho? Hasta este momento, versículo 8, mitad del 9, e inclusive del 7, que se reciban, que tengan comunión. ¿Por qué? Que tengan comunión porque Cristo cumplió su ministerio salvando a gentiles y a judíos por igual. Tienen el mismo valor. Eso es suficiente para que se reciban. Y para nosotros eso sería suficiente. Sin embargo, Pablo no se encontraba ante una audiencia contemporánea como la nuestra, sino que Pablo estaba escribiendo a creyentes romanos. Muchos judíos celosos de las Escrituras, quienes necesitaban argumentos bíblicos, quienes necesitaban soporte en la palabra de Dios. Y por eso Pablo, ¿qué dice? Dice, como está escrito. Es decir, les voy a mostrar que lo que acabo de decir tiene fundamento sólido en las Escrituras. Y usa 4 citas del Antiguo Testamento, todas ellas en referencia a los planes de Dios con los gentiles. 3 de ellas, las 3 primeras, también incluyen la alabanza a Dios. Pablo allí está usando citas de la ley, los profetas y los salmos, las que son las consideradas divisiones autorizadas del Antiguo Testamento. Entonces, lo que Pablo está haciendo, como un buen teólogo, como un buen maestro de las Escrituras, es probando su interpretación de las Escrituras con las Escrituras, porque las Escrituras se prueban con las Escrituras, y eso es lo que Pablo hace. Pablo está probando que el plan de Dios siempre fue la inclusión tanto de judíos como de gentiles en su pueblo, para de esa manera apagar los celos que estaban generándose dentro de los hermanos de diferentes pueblos. Y comienza Pablo diciendo allí entonces, en su argumento, dice, por tanto, y lo primero que hace es hacer una cita del Salmo 18, versículo 49, por tanto, te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Es una alusión a los gentiles. El que habla allí en ese salmo es David, luego de que Dios le dio la victoria sobre las naciones gentiles. Así que lo que Pablo está haciendo es un uso tipológico del Cristo resucitado, del Mesías reinante que gobierna sobre todas las naciones, que a través de su muerte, a través de su resurrección, los gentiles pueden entrar ahora a someterse a Él, glorificándole por su misericordia hacia ellos. Entonces Pablo muestra que este salmo
realmente es un salmo mesiánico, que cuando David está hablando allí, yo te confesaré entre los gentiles, cantará tu nombre, está hablando tipológicamente de Cristo. Continúa Pablo, bueno, otro versículo, ¿qué dice? Versículo 10, y otra vez dice, y ahora hace una cita de la ley, Deuteronomio 32, versículo 43, alegraos pueblos gentiles con su pueblo. Nuevamente ese texto cita a los gentiles, habla de alabanzas a Dios por someter a otras naciones o a enemigos, pero aquí los gentiles van más allá. Noten ustedes que aquí los gentiles hacen parte de esa alabanza, lo hacen con Israel. Así que lo que Deuteronomio llama a hacer a los gentiles ahora es posible gracias a las misericordias de Dios, gracias a ellos por medio del Evangelio. Entonces, es alegrados gentiles con su pueblo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Vea, desde Deuteronomio, que no es nuevo. Llevamos miles de años hablando de la salvación de Dios. ¿A quiénes? A los gentiles, y no de manera separada, sino en unidad con los judíos. Continúa Pablo, dice, y de nuevo, y hace una cita del Salmo 117:11. Alabad al Señor todos los gentiles y alabe todos los pueblos. Es un texto que nuevamente llama a los gentiles a alabar al Señor. Y el último, lo que hace Pablo es llamar a testificar con él a Isaías, y lo cita por nombre, dice, versículo 12, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir a los gentiles esperarán en él. La raíz de Isaí es una designación del Mesías, ya que Isaí es el padre de David, de quien un hijo o un descendiente de David se va a sentar en el trono. Y recordarán ustedes que el cordero que Juan observa en su visión acerca de Jesucristo en Apocalipsis, cuando no había quien abriera el rollo, el librito, ni quitara los sellos, Juan estaba llorando y es consolado por uno de los ancianos, y esos ancianos le habla acerca de Jesús como un descendiente de David. En Apocalipsis 5:5 dice, uno de los ancianos me dijo, está hablando Juan, el apóstol, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Entonces, en resumen, el argumento de Pablo es básicamente, vean, hay base escritural, el plan de Dios siempre ha sido el mismo, y hermanos, aunque Dios actúa a través del tiempo, para Dios todo es un eterno presente. Dios no está improvisando planes. Dios no planeó la salvación para los gentiles, para los judíos, y escogió a Israel como su pueblo, y después entonces dijo, ¡ay, buena idea! Como me rechazaron, pues voy a escoger otro pueblo. Dios no actúa así. Dios no actúa así. El plan de Dios siempre fue el mismo. Y entonces ahora en la iglesia, los judíos y gentiles no tienen argumento para rechazarse, para hacer acepción. No tienen argumentos para crear rencillas. No tienen argumentos para dar cabida a ningún tipo de malos pensamientos, de malos deseos hacia los hermanos, porque ambos, por igual, fueron parte del plan eterno de Dios. Porque ambos, por igual, son fruto del ministerio de Cristo, derramando misericordia a gentiles y a judíos. Entonces debemos recibirnos por igual como Cristo nos recibió. Eso es algo en lo que Israel fracasó. ¿Cuál fue el propósito del Señor con Israel? Pensemos un poco. ¿Israel es el pueblo escogido de Dios? Sí, es el pueblo escogido de Dios. ¿Y para qué lo escogió Dios? Miren el Salmo 67. No pierdan su vista de Romanos, que ya vamos a volver. Solamente hablo de esto un poco a nivel de paréntesis. Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, judíos. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación.
Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y regocíjense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. ¿Cuál era la razón y cuál era el ministerio de Israel? ¿Cuál era el servicio de Israel? Hacer resplandecer las bendiciones de Dios sobre ellos para hacer, podemos decirlo, luz a las naciones, para llevar el evangelio a los gentiles. Y eso fue algo que Israel no entendió. Israel no entendió. Hay alguien que personifica perfectamente a Israel, y es un profeta, el profeta Jonás. Ustedes recordarán, Jonás no quiso cumplir su propósito, no quiso cumplir el propósito de Dios con él, que era ir a predicar ¿a dónde? A Nínive, capital de Asiria. Y algunos dicen, no, pues es que Jonás no quería ir a predicar porque le daba miedo a los asirios, porque los asirios eran déspotas, porque los asirios despedazaban la gente, les quitaban la cabeza. Ese era su método de conquista. Y algunos piensan eso. Jonás terminó metido dentro de un gran pez, hace una oración en la que dice: voy a hacer pronto para cumplir mis votos. El Señor da orden a ese gran pez que lo arroje a tierra. Jonás va, predica en Nínive, y no predica con palabras muy amables, sino diciendo: de aquí a 40 días, no recuerdo si es con precisión si era 40 días, pero de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Y quién se arrepintió? Todo el mundo. Todo el mundo. Pero si me acompañan allí a Jonás, en el capítulo 4, miren cómo termina el versículo 10 del 10. Dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Los asirios, ninivitas, por lo menos 600,000, incluyendo el rey, se arrepintieron, y entonces el Señor los perdonó. ¿Cómo se pone Jonás? ¿Feliz? Yo no sé, si yo logro predicarle el evangelio a 10 y se salvan, yo sería tendría un gozo, una sonrisa que no se me quitaría del rostro. Pero ¿cómo estaba Jonás? Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. ¿Ah? ¿Qué tal este personaje? ¿Qué tal este Jonás? O sea, el Señor lo mandó a predicar salvación, y él no quería que se convirtieran, y no fue a predicarles. ¿Por qué? Porque sabía que el Señor es misericordioso, y si ellos se arrepentían, el Señor los perdonaba. Jonás no tuvo en alto su ministerio. Jonás estaba representando a Israel. Pasaron los años, y ahora llegamos aquí a Romanos 15, y Pablo sigue exhortando otra vez a los judíos que están rechazando a los gentiles. Ustedes saben cómo termina la historia de Jonás, pero hay una frase que me llama mucho la atención. Dice acerca de la calabacera que Dios le dio a Jonás. Dice: entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Le olía más una calabacera. Hasta la muerte me enojo. ¿Estaba bravo Jonás? Bravo con el Señor porque él quería salvar a los gentiles. Ahora, esa era la función de Israel: ser luz a las naciones. ¿Quién tiene ahora el ministerio de ser luz? La iglesia. La iglesia nos corresponde ser sal y luz. Y mi pregunta es: ¿será que somos mejor que Jonás? ¿Será que somos mejor que ese personaje? Yo diría: ¿qué personajes somos nosotros? No rechazamos los porque no los hay acá en la iglesia. No sé si hubiera uno, tal vez los rechazaríamos, pero no estamos en pro de buscar a los que todavía no han llegado al evangelio.
Entonces, en Romanos, Pablo está mostrando el gozo que debe haber porque el Señor cumple sus promesas, porque el Señor quiere salvar a judíos y a gentiles, algo en lo que nosotros como creyentes debemos regocijarnos, algo en lo que nosotros como creyentes debemos unirnos en pro del Evangelio, o en pro de ganar a otros y no ponernos a pelear por bobadas, perdónenme la palabra, como muchas veces pasa entre nosotros. Entonces, miren el plan eterno de Dios, no miren sus circunstancias. Pablo no está aquí ayudándoles a resolver conflictos, a decirles, bueno, qué fue lo que pasó. No, Pablo no va a eso. Pablo, ¿a dónde va? A lo macro, al plan de Dios. Por eso usted y yo, si tenemos algo por arreglar, ¿qué debemos hacer? Arreglarlo, es lo que nos está mostrando ahí. Ahora, Pablo termina este texto con una oración, con una bendición que encontramos nosotros aquí en el versículo 13. Dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y aquí reúne muchos más elementos más claves de su exhortación y del conjunto del mensaje de la epístola. Claramente, la esperanza de los gentiles, como también de los judíos, debe ser originada y soportada por el Dios de la esperanza, porque solamente Dios tiene la capacidad y el poder de llenarlos de todo gozo y de paz mientras creen. Entonces, evidentemente Pablo no quiere que los creyentes pierdan el gozo, no quiere que los creyentes pierdan la paz, fruto de los celos, fruto de las envidias que han surgido entre ambos grupos de creyentes allí. Y es lo mismo para nosotros hoy en día. El Dios de esperanza nos llene de gozo, nos llene de paz en el creer, en el ejercicio de nuestra fe. ¿Por qué? ¿Eso qué va a producir? Que abundemos en esperanza. ¿Y quién es el que hace todo eso? El Espíritu Santo. Solo cuando el Dios de la esperanza llena a los creyentes con esas cualidades, somos capaces de abundar en esperanza, de hacer realidad que la iglesia local sea una iglesia que muestre la unidad, en la que personas con diferentes trasfondos, tal vez no judíos y gentiles, pero con diferentes formas de pensar, diferentes formas de hablar, podamos reunirnos juntos a alabar al Señor. ¿Cómo quiero yo terminar un poco este sermón? Creo que hay unas implicaciones prácticas y veo por lo menos 3. La primera es una implicación al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque tanto judíos como gentiles, nos está mostrando Pablo acá, fueron salvos por misericordia. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted no ha clamado al Señor misericordia, usted puede hacerlo, porque el Señor está derramando misericordia. La misericordia, ¿a quién se le da? A alguien que no se la merece. A alguien que no se la merece. Y ninguno de nosotros merece la salvación. Por eso lo primero a lo que los animo, amigos que puedan estar acá y no hayan acudido al arrepentimiento, no hayan visto su necesidad de salvación, de perdón de los pecados, es ver que la iglesia está compuesta de personas que en otro tiempo éramos desobedientes. Eso es lo que dicen las Escrituras, que en otro tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pasiones, pero Dios derramó su misericordia en todos. Entonces, ¿qué impide que usted clame a Dios pidiendo que le perdone sus pecados? Sean grandes, blancos, pequeños, negros, o así usted los considera imperdonables. El Señor es un Dios de misericordia. La segunda implicación, y es un llamado al evangelismo. No podemos ser como el pueblo de Israel. No podemos, como iglesia, considerarnos mejor que el pueblo judío, cuando son nuestros hermanos primero, cuando segundo, hacemos lo mismo que ellos hacen. Y la pregunta es si estamos cumpliendo nuestra misión, a eso que llamamos la gran comisión, que yo diría que a veces por la actitud que tenemos debería ser llamada la gran omisión, porque no tenemos el peso en el corazón de ir a ganar a otros, de ir a predicar el evangelio. Entonces, si ese es el ministerio de Cristo, ¿qué debemos hacer nosotros? Predicar el evangelio. Y por último, yo diría una implicación y un llamado a la humildad, y es que tengamos un trato amoroso, un trato abierto a la comunión, un trato íntimo con los hermanos, porque ni usted ni yo somos mejores que los demás.
porque ni usted ni yo hicimos absolutamente nada para ser salvos. Nuestra salvación es el resultado exclusivo del pacto de Dios. Nuestra salvación es el resultado exclusivo de la fidelidad de Dios, del ministerio de Jesucristo, que vino a cumplir la misericordia que Dios ha querido derramar. Entonces, ¿cómo debemos ser? Humildes. Humildes. Aquí cada uno de nosotros simplemente es un servidor, un miembro que el Señor pone en el lugar que quiere, como quiere, y para que le sirva como Él quiere. Pero ninguno puede creerse más que el otro.